Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo, capítulo 10, Los Hermanos Davenport. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 29 de octubre de 2013. Comienza capítulo 10. Los hermanos Davenport. Para relatar la obra de los hermanos Davenport, tenemos que volver a los primeros días del movimiento en América. Home y los Davenport representaron un verdaderamente papel internacional, ya que su vida señala los progresos del movimiento en Inglaterra a la vez que en los Estados Unidos. Los Davenport actuaron en un nivel muy inferior al de Home, haciendo de sus notables dones una profesión, y por la naturaleza de sus procedimientos impusieron sus resultados a las multitudes en una forma que no hubieran podido hacer los médiums más refinados. Si consideramos todo el conjunto de los sucesos como obra de una inteligente y omnipotente fuerza del más allá, se nota que cada hecho tiene su instrumento apropiado y que, si una demostración no produce resultado, hay otra que viene a ocupar su lugar para producirlo. Los Davenport fueron afortunados con sus propagandistas. Dos escritores publicaron libros: Biografía de los hermanos Davenport, por T. L. Nichols, Londres, 1864. Hechos supramundanos de la vida del reverendo J. B. Ferguson, por T. L. Nichols, Londres, 1865. Y Experimentos espiritistas, 7 meses con los hermanos Davenport, por Roberto Cooper, Londres, 1867, acerca de los sucesos principales de su vida, a los cuales, por otra parte, prestó gran atención la prensa periódica de su época. Ira Erastus Davenport y Guillermo Enrique Davenport nacieron en Buffalo, estado de Nueva York, el día 17 de septiembre de 1839, el primero de febrero de 1841, el segundo. Su padre, descendiente de los primeros colonos ingleses que fueron a América, tenía un cargo en el departamento de policía de Buffalo. Su madre era inglesa, natural de Kent, y fue a América de niña. En 1848, toda la familia fue sorprendida a medianoche por una serie de golpes, puñetazos, ruidos sordos, roturas, crujidos. Ocurría esto 2 años antes de los sucesos en casa de la familia Fox. Pero en aquel caso, como en otros tantos, fue el ejemplo de los Fox lo que impulsó a los Davenport a realizar investigaciones hasta cerciorarse de sus facultades mediúmnicas. Los dos muchachos Davenport y su hermana Isabel, la menor de los tres, comenzaron los experimentos colocando sus manos sobre una mesa. Oyéronse entonces profundos y violentos ruidos, entre los cuales se insinuaron los mensajes. La noticia trascendió al exterior, y al igual que en el caso Fox, acudieron a la casa centenares de curiosos y de incrédulos. Ira manifestó sus dones de medium escribiente, mostrando a los circunstantes mensajes escritos con extraordinaria rapidez, conteniendo noticias para él absolutamente desconocidas. Enseguida siguieron los fenómenos de levitación, siendo el muchacho elevado en el aire por encima de la cabeza de los circunstantes y a una altura de 9 pies del suelo. El otro hermano y su hermanita realizaron los mismos fenómenos, viéndose entonces ascender a los 3 en el aire hasta el techo. Centenares de respetables ciudadanos de Búfalo presenciaron tan extraordinarias maravillas. Una vez,
Estando toda la familia sentada a la mesa, las cucharas, los cuchillos y los platos empezaron a bailar mientras la mesa se elevó quedando en vilo. En una sesión celebrada poco después, se vio un lápiz escribir solo en pleno día. Las sesiones se celebraron a partir de aquel momento de una manera regular, con aparición de luces y de instrumentos musicales que tocaban en el aire por encima de la cabeza de los reunidos. Siguieron luego las voces directas y otras manifestaciones tan numerosas que es imposible detallarlas todas. Obedeciendo a los dictados de los espíritus comunicantes, los dos hermanos se trasladaron a otros puntos para dar sesiones públicas. A petición de los circunstantes se sometían a toda clase de pruebas. Al principio operaban con personas escogidas entre los presentes, pero estimándose luego que esto no era del todo satisfactorio, por temerse que aquellas personas estuvieran de acuerdo con los hermanos, se apeló al procedimiento de atarles con cuerdas. Al leer la lista de los arbitrios ingeniosos a que se apeló para comprobar la verdad de las manifestaciones, se ve cuán imposible es convencer a los obstinadamente escépticos. En cuanto una prueba tenía éxito, se proponía otra, y así sucesivamente. Los profesores de la Universidad de Harvard, en 1857, sometieron a ambos hermanos y a sus fenómenos a un riguroso examen. Su biógrafo escribe: Biografía de los hermanos Davenport por T.L. Nichols, página 87-88. Los profesores emplearon todo género de precauciones en las pruebas. Les pusieron esposas en las manos, les sujetaron hasta la inmovilidad. Se aceptaron hasta una docena de proposiciones, rechazándolas luego los mismos que las hacían. Si los hermanos aceptaban una prueba de las propuestas, los mismos proponentes la retiraban, por considerarse que la aceptación por los médiums era motivo suficiente para no intentarla, por sospecharse que estaban preparados para ella. Finalmente, los profesores trajeron 500 pies de cuerda nueva, abrieron una cabina colocada en una de las habitaciones y metieron en ella, fuertemente atados, a los dos jóvenes. Todos los nudos de la cuerda se habían reforzado con ataduras de bramante de lino, y uno de los verificadores, el profesor Pierce, se encerró en la cabina con los dos hermanos. A pesar de tales precauciones, apareció fuera de la cabina una mano de fantasma, mientras el profesor encerrado oía y sentía que pasaba sobre su cabeza y su rostro varios objetos. A cada movimiento tocaba a los dos jóvenes para convencerse de que continuaban sólidamente atados. Finalmente, los operadores libertaron a los jóvenes de sus ataduras y cuando la cabina fue abierta, vióse que la cuerda estaba arrollada al cuello del profesor. Después de prueba tan concluyente, los profesores de Harvard no redactaron ningún informe. Es también curiosa la descripción de un ingenioso aparato de verificación consistente en una especie de mangas y pantalones, fuertemente ajustados, ideado por un tal Darling de Bangor. Resultó como los demás procedimientos, incapaz de impedir las misteriosas manifestaciones de los dos mediums. Es de advertir que eso acaecía en una época en que los hermanos eran casi niños, demasiado jóvenes para intentar farsa alguna. No es de extrañar que los fenómenos levantaran violencia y oposición en todas partes, ni que los hermanos fueran denunciados como embaucadores. Después de 10 años de actuación pública en las principales ciudades de los Estados Unidos, los hermanos se trasladaron a Inglaterra. Se habían sometido con éxito a todas las pruebas que el ingenio humano podía concebir, sin que nadie pudiera decir de qué manera obtenían los resultados. Habían conquistado una gran reputación. Sin embargo, tenían que volver a empezar. Ambos hermanos, Ira y Guillermo, contaban entonces 25 y 23 años respectivamente. He aquí cómo los describe el World de Nueva York. Se parecían extraordinariamente, siendo ambos de bello aspecto, con cabellos largos, negros y rizados, frente despejada, ojos oscuros y vivos, pobladas cejas, labios gruesos, bigote abundante y cuerpo musculoso y bien proporcionado. Vestían siempre de frac, usando uno de ellos reloj con cadena. El doctor Nichols, su biógrafo, experimentó esta primera impresión al verlos y tratarlos.
Los jóvenes, con quienes tuve una breve relación personal y a quienes jamás había visto antes de su llegada a Inglaterra, me parecieron por encima del nivel medio de sus compatriotas en carácter e inteligencia. Era más notable en ellos la habilidad que la viveza. En Ira había algún talento artístico. Parecían ambos jóvenes perfectamente honrados, singularmente desinteresados, nada mercantilistas, más atentos a que la gente quedara satisfecha de su sinceridad y de la realidad de sus manifestaciones que a hacer dinero. Tenían una ambición tan solo, la de servir de instrumento para lo que creían ser el bien más grande a que podía aspirar la humanidad. Acompañáronles a Inglaterra el reverendo Dr. Ferguson, pastor que fue de una importante inglesa de Nashville, en el Tennessee, a la cual había asistido Abraham Lincoln. M. Palmer, conocido empresario, que actuaba como secretario de ambos jóvenes, y Guillermo M. Fay, que actuaba también como médium. La primera sesión que dieron en Londres, el 28 de septiembre de 1864, tuvo carácter privado y se celebró en la residencia ocupada en Regent Street por Dion Boucicault, el famoso autor y actor, en presencia de distinguidos periodistas y hombres de ciencia. La prensa publicó largas reseñas de la sesión, en general benévolas. Días después se celebró otra sesión en casa de Mr. Dion Boucicault, que la publicó en el Daily News y en otros varios periódicos. Asistieron a ella, entre otros, el vizconde de Bury, diputado, Sir Carlos White, Sir Carlos Nicholson, el canciller de la Universidad de Sydney, Mr. Roberto Chambers, el novelista Carlos Reed y el explorador capitán Inglefield. Decía así el relato de Boucicault. Ayer tuvo lugar en mi casa una sesión dada por los hermanos Davenport y Mr. Fay, en presencia de, aquí 24 nombres además de los citados. A las 3 ya estábamos todos reunidos. Mandé a buscar a una tienda de música cercana 6 guitarras y 2 tambores para que no todos los instrumentos fueran de la clase empleada y conocida de los mediums. A las 3:30 llegaron los hermanos Davenport y Mr. Fay y vieron que habíamos alterado sus disposiciones, destinando para la realización de las manifestaciones una habitación distinta a la que ellos habían escogido. La sesión comenzó con un examen de los vestidos y de toda la persona de los hermanos Davenport, comprobándose por los presentes que no escondían ningún aparato ni dispositivo alguno. Entraron en el gabinete que habíamos preparado, sentándose uno frente al otro. Luego el capitán Inglefield, con una cuerda nueva facilitada por nosotros mismos, ató a G. Davenport de pies y manos, estas últimas a la espalda, y finalmente le amarró fuertemente a la silla. Lord Bury hizo lo propio con E. Davenport. Los nudos de las ligaduras fueron protegidos con lacre en el que se estampó un sello especial. En el suelo se depositaron una guitarra, un violín, un tambor, 2 campanillas y una trompeta. Cerráronse luego las puertas, no dejando entrar más que una luz muy tenue, pero suficiente para que pudiéramos ver lo que ocurría. Omito detallar el fenómeno de los ruidos que se oyeron en la estancia y la violencia con que las puertas retemblaron y los instrumentos se movieron, así como la aparición de manos en la forma conocida ante un orificio en forma de trapecio que se veía en la puerta del gabinete. Más dignos de notar fueron los siguientes hechos. Estando Lord Bury de pie en el interior del gabinete, se abrió la puerta y vimos entonces a los 2 médiums sentados, atados y sellados, mientras una mano perfectamente clara descendía sobre el primero, golpeándole en la espalda y obligándole a volverse. Nuevamente, a la luz de un candelabro de gas y durante un intervalo de la sesión, estando las puertas del gabinete abiertas y mientras examinábamos las ligaduras de los hermanos Davenport, una mano femenina, muy blanca y delgada, osciló breves segundos en el aire. Semejante aparición provocó una exclamación de asombro en todos los circunstantes. Sir Carlos White entró entonces en el gabinete y se sentó entre los 2 hombres, y poniendo sus manos sobre cada uno de ellos. Las puertas fueron cerradas e inmediatamente comenzaron los ruidos.
Enseguida aparecieron varias manos en el orificio, entre ellas las de un niño. Al cabo de un rato, Sir Carlos volvió a nuestro lado y manifestó que mientras tenía asidos a los dos hermanos, varias manos le habían tocado el rostro y levantado el pelo, a la vez que los instrumentos puestos a sus pies se movían y empezaban a tocar alrededor de su cuerpo y encima de su cabeza, parándose uno de ellos en su hombro. En tanto se desarrollaban esos fenómenos, las manos que habían aparecido fueron tocadas y apretadas por el capitán Inglefield, quien afirmó que, a juzgar por el tacto, eran manos humanas que pudieron desasirse y desaparecer. La siguiente fase de la sesión se desarrolló en la oscuridad. Uno de los Davenport y Mr. Fay sentáronse entre nosotros. Se les pasaron dos cuerdas por los pies, quedando atadas dichas extremidades y las manos, estas últimas a la espalda y a la silla, y esta a su vez a la mesa contigua. Entre tanto, la guitarra se levantó de la mesa y empezó a flotar alrededor de la habitación por encima de la cabeza de los reunidos, a algunos de los cuales tocó ligeramente. Una luz fosfórica apareció corriéndose de un extremo a otro sobre todos nosotros. Sentíamos que nos tocaban y nos golpeaban en las manos, en los hombros y en el pecho, mientras la guitarra rondaba por la habitación, tan pronto cerca del techo como dando en la cabeza y los hombros de los presentes. Al mismo tiempo, sonaban las campanillas y vibraba el violín. Los dos tambores redoblaban tan pronto en un lado como en el otro lado del suelo, ora violentamente, ora rozando las rodillas y las manos de los circunstantes, siendo todas esas acciones simultáneas. El señor Rideout, tomando uno de los tambores, preguntó si podrían arrebatársele de las manos e inmediatamente sintió que se lo quitaban. Lord Bury hizo una pregunta parecida y notó que una fuerza pugnaba por arrebatarle el tambor y vencer su resistencia. Mr. Fay pidió entonces que le despojaran del frac. Instantáneamente oímos un violento tirón y presenciamos el más extraordinario de los fenómenos al resplandor de una luz que brilló antes de que el frac se desprendiera de la persona de Mr. Fay. La prenda se separaba de su dueño, flotaba en el aire, se dirigía al candelabro, se paraba en él un momento y caía después al suelo. Vimos en el mismo instante a Mr. Fay atado de pies y manos como antes. Uno de los presentes se quitó entonces su propia americana que colocó encima de la mesa. La luz se extinguió y la prenda se trasladó con máxima velocidad a la espalda de Mr. Fay. Tales sucesos habían ocurrido en la oscuridad, habiendo previamente colocado una hoja de papel debajo de los pies de los mediums y dibujando con lápiz el contorno para comprobar si se habían movido. Ellos mismos nos habían propuesto tiznarles las manos con harina u otra sustancia que nos permitiera comprobar que no hacían uso de ellas, pero tal precaución nos había parecido innecesaria. En cambio, les pedimos que contaran rápidamente de 1 a 12 para demostrarnos con sus voces que continuaban en el mismo sitio donde les dejamos atados. Cada uno de nosotros tenía asidos fuertemente a uno de los mediums, de modo que no podían moverse sin que 2 de los presentes por lo menos se dieran cuenta de ello. Al terminar la sesión, comentamos todos lo que habíamos visto u oído. Lord Bury manifestó que, en resumen, la opinión de los reunidos parecía estar de acuerdo en declarar que los hermanos Davenport y Mr. Fay, después de una rigurosísima prueba y de la más meticulosa vigilancia de todas sus acciones, procedían de modo que no podíamos por menos que reconocer en todo ello había rastro de trampa de ninguna especie, que indudablemente no estaban convencidos para representar farsa alguna y que todos los testigos de lo ocurrido declararíamos espontáneamente en el círculo social a que cada uno pertenecíamos y dentro de los límites en que las propias investigaciones nos permitieran formar opinión, que los fenómenos ocurridos en nuestra presencia no eran obra de escamoteo. Todos estuvimos conforme con aquellas manifestaciones. Esta admirable, completa y clara reseña la damos en extenso porque es la contestación a muchos reparos y la seriedad del autor y de los que con él fueron testigos no puede ser discutida. Hay que aceptarla como documento definitivo y honrado.
Toda objeción que se le ponga será caprichosa y no puede significar más que una supina ignorancia en la apreciación de hechos. En octubre de 1864, los Davenport comenzaron a dar sesiones públicas en las salas de conciertos de Queen, situadas en la plaza de Hanover. Entre los que asistían a ellas, elegíanse algunos de los más resueltos a hacer lo imposible para averiguar la causa de los fenómenos, pero todo resultaba inútil. Aquellas sesiones, alternadas con otras de carácter privado, continuaron casi todas las noches hasta finalizar el año. La prensa diaria las describió en amplias reseñas y el nombre de los hermanos anduvo de boca en boca. A principios de 1865 hicieron viajes por provincias y en Liverpool, Huddersfield y Leeds el público los trató con violencia. En Liverpool, dos individuos les ataron las manos tan brutalmente que las hicieron sangrar, siendo preciso que Mr. Ferguson cortara las ligaduras para evitarles tal suplicio. Los Davenport se negaron a continuar la sesión, lo cual fue causa de que el populacho se arrojara al estrado y destrozara aparatos y muebles. Lo mismo ocurrió en Huddersfield y más tarde en Leeds, como resultado de una bien organizada campaña de oposición. Aquellos escándalos obligaron a los Davenport a anular todos sus contratos en Inglaterra. De ahí pasaron a París, siendo invitados a dar una sesión en el Palacio de Saint-Cloud, a la que asistieron el emperador, la emperatriz y 50 invitados. Estando en París, Hamilton, discípulo del célebre prestidigitador Roberto Houdin, fue a visitarles, presenciando algunos de sus experimentos, y envió seguidamente a los periódicos una carta en la cual decía: «Los fenómenos superan todo cuanto yo podía esperar, presentando todos los experimentos el mayor interés para mí. Tengo además el deber de declarar que los encuentro del todo inexplicables». Después de un nuevo viaje a Londres, pasaron a Irlanda a principios de 1866. En Dublín asistieron a sus sesiones personas de gran significación como el director del Irish Times y el reverendo Dr. Tisdall, quien proclamó públicamente su creencia en las manifestaciones que presenció. En abril del mismo año, los Davenport partieron a Hamburgo y de allí a Berlín, pero la guerra que se esperaba y que sus guías les habían anunciado fue causa de que la excursión resultara poco remuneradora. Los empresarios teatrales les ofrecieron espléndidas retribuciones para que se exhibieran, pero obedeciendo a los dictados de sus consejeros espirituales, según los cuales aquellas manifestaciones, por el hecho de ser sobrenaturales, debían alejarse de todo cuanto pareciera o fuera una diversión teatral. Declinaron las ofertas contra los deseos del propio administrador del negocio. Durante el mes que permanecieron en Berlín, dieron algunas sesiones ante varios miembros de la Real Familia. A las 3 semanas marcharon a Bélgica y en Bruselas y en otras ciudades obtuvieron resonantes éxitos. De ahí pasaron a Rusia, llegando a San Petersburgo el 27 de diciembre de 1866. El 7 de enero de 1867 celebraron su primera sesión pública ante una concurrencia que no bajó de 1000 personas. La sesión siguiente tuvo lugar en el domicilio del embajador de Francia, en presencia de unas 50 personas, entre las que figuraban dignatarios de la corte imperial, y el día 9 de enero dieron una velada en el propio Palacio de Invierno en honor del emperador y de la familia imperial. Inmediatamente después visitaron Polonia y Suecia. El 11 de abril de 1868 reaparecieron en Londres, en las salas de la plaza de Hanover, logrando una acogida entusiasta por parte de la numerosa concurrencia. Benjamin Coleman, espiritista eminente, que organizó sus primeras sesiones públicas en Londres, escribió lo siguiente, resumiendo sus impresiones respecto de los 4 años de permanencia de los Davenport en Europa. Quiero dar a los amigos de América que me los presentaron la seguridad de que la misión de los hermanos Davenport en Europa ha sido muy provechosa para el espiritismo y que su conducta pública como médiums, pues únicamente como a tales yo les he tratado, ha sido absolutamente correcta. Y a continuación afirma que no ha conocido otra forma de mediunidad superior a la de los hermanos, más a propósito para conseguir la atracción de grandes concurrencias.
Desde Londres, los Davenport regresaron a América. Ambos hermanos visitaron Australia en 1876 y el 24 de agosto dieron su primera sesión pública en Melbourne. Guillermo falleció en Sydney en julio de 1877. La actuación de los hermanos Davenport despertó la envidia y la maldad de todos los enemigos del espiritismo. El prestidigitador Maskelyne, con asombroso descaro, pretendió haberles puesto en evidencia en Inglaterra, si bien tuvo la contestación debida por parte del doctor Jorge Sexton, director del Spiritual Magazine, el cual, describiendo en conferencia pública a la que asistió el mismo Maskelyne en qué consistían los trucos de este último y comparándolo con los resultados obtenidos por los Davenport, dijo: la similitud entre unos y otros es como la que pueda existir entre las producciones de un poeta desconocido y los dramas sublimes y gloriosos del inmortal bardo de Avon. A pesar de todo, los escamoteadores de profesión hicieron más ruido en público que los espiritistas, y con la ayuda de la prensa hicieron creer que los hermanos Davenport habían sido desenmascarados. Ira Davenport murió en América en 1811 con tan triste motivo. El Daily News, refiriéndose a los dos hermanos, dijo: cometieron el error de presentarse como hechiceros en vez de trabajar como escamoteadores sinceros. Si, imitando a su adversario Maskelyne, hubieran mostrado al público la ingeniosidad de sus espectáculos, diciéndole: señores, esto se hace sencillamente así, no solo habrían ganado una fortuna, sino una gran respetabilidad. En contestación a esto, el periódico espiritista Luz preguntó: ¿por qué, si eran meros prestidigitadores y no unos creyentes sinceros en su mediunidad, arrostraron los Davenport insultos, ataques y toda clase de indignidades, cuando, con solo renunciar a sus pretensiones supernormales, podían haber sido respetables y ricos? Es muy triste pensar que, habiendo sido probablemente los Davenport los más grandes mediums en su clase que el mundo ha visto, sufrieron una brutal oposición y no pocas persecuciones, llegando a correr sus vidas grave riesgo en más de una ocasión. Es de notar también que los Davenport jamás pretendieron que sus fenómenos tuvieran origen supernormal, distinguiéndose así de muchos de sus amigos y colegas. Escribiendo al escamoteador americano Houdini, Ira Davenport decía en sus últimos años: jamás hemos afirmado en público nuestra creencia en el espiritismo. Consideramos que ello no era asunto de la publicidad y que no debíamos dar nuestras manifestaciones como fenómenos espiritistas. Dejábamos a nuestros amigos y enemigos que se explicaran los fenómenos como mejor les acomodara, aunque muy a menudo, por desgracia, fuéramos víctimas de unos y otros. Houdini ha pretendido que los Davenport juzgaban que los resultados por ellos obtenidos eran normales, pero el Houdini estampa tantos errores en su libro, Un mago entre los espíritus, y ha demostrado tan extraordinarios prejuicios en materia del espiritismo, que sus manifestaciones carecen en absoluto de valor. Falsa completamente es la declaración que atribuye a Ira Davenport relativa a que los instrumentos musicales en una sesión a la que asistió un redactor de The Times no se movieron, siendo así que el propio periodista manifestó haber sentido que le golpeaba el rostro una de las guitarras flotantes en el aire, que en una ceja fue lastimado y que cada vez que se encendía la luz, los instrumentos caían al suelo. Si Houdini falta a la verdad por lo que se refiere a este fenómeno, otro tanto puede decirse respecto a las demás afirmaciones suyas. Véase apéndice. Se dirá, y así se ha dicho por varios espiritistas, lo mismo que por no pocos escépticos, que toda esa clase de manifestaciones psíquicas son contraproducentes y poco serias. Muchos así lo creen, pero también hay muchos que hacen suyas estas palabras de Mr. P.B. Randall. La culpa no es de los espíritus, sino nuestra, pues aquellos dan según lo que se les pide. Si no se les puede comprender de una manera, es forzoso comprenderlos de otra, y precisamente la sabiduría del más allá consiste en hacer ver a los ciegos y oír a los sordos lo que pueden ver y oír y no otra cosa. Intelectualmente somos apenas unos niños y nuestro estómago mental
no debe contener más de lo que es capaz de digerir, hasta que nuestra capacidad aumente. Y si el vulgo se convence mejor de la inmortalidad del alma por medio de ese género de manifestaciones, no es necesario apelar a otras. La vista de un brazo espectral en una reunión de 3.000 personas hace una impresión más profunda, hiere más fuertemente los corazones y convierte a más gente a la creencia en el más allá en 10 minutos que todo un batallón de predicadores en 5 años, por elocuentes que sean. Termina capítulo 10.